Hablar de cine experimental es una experiencia siempre un poco problemática porque es un término que convoca mucha polémica, ¿no? De hecho, tiene una historia muy larga que de alguna manera se confunde o se convierte en una contrahistoria de lo que podríamos llamar un cine predominante o convencional. Empieza a aparecer como una forma optativa de realización cinematográfica que trata de separarse de lo que era el formato cinematográfico basado en lo industrial por un lado y en una matriz que tiene que ver con lo que podríamos considerar un arte de masas, pero con finalidades claramente comerciales en el caso del capitalismo, y por otra parte una cierta expresión de una película como resultado de un esfuerzo corporativo. Un gran equipo con grandes aparatos para producir grandes películas para grandes públicos. El cine experimental siempre ha sido visto como el cine abstracto. Tal vez es incluso considerado como el cine excluyente solo para intelectuales y con una mirada extraña o diferente al común. Incluso para algunos de los amantes del cine, esta categoría del mismo no está dentro de sus gustos. Suele entonces verse como algo aparte, algo que si bien es fílmico, no entra dentro del cine normal. Bruno Varela y tengo pues un poco más de 20 años como intentando, porque tampoco creo que haya encontrado una ruta, pero intentando como producir de tiempo completo pues mis proyectos audiovisuales en un abanico que va desde el documental hasta algunas pequeñas ficcioncitas. Y pues bueno, el terreno audiovisual en sus muchas posibilidades ha sido como mi pasión. Pero muchos otros contradicen ello, como ejemplo Marouin's Lament, quien dice que el cine experimental o de vanguardia no existe, solo existe el cine. Algunos hacen mierda, otros hacen sopa, otros hacen películas como churros y otros hacen platos refinados. Esto en palabras del reconocido cineasta francés. Pero para que sean ustedes mismos los que juzguen esta categoría, vamos a nombrarles algunas de las películas más referenciadas de la misma. La primera es Color Sequence de 1943 por Daniel Grant. Esta es una película que, según él la describe, dice: la naturaleza no es algo que haya que comentar, es algo que hay que ser. La segunda es Neighbors por Norman McCartney en 1952. Esta es una comedia sobre las relaciones humanas y es un cortometraje narrativo sin habla. La tercera es Arnulfo Reiner en 1960 por Peter Kallenbach. Esta es una película hecha con luz, oscuridad, sonido y silencio, los elementos básicos del cine, y que trata de narrar la historia de un pintor adinerado. Él no estaba en contacto con grupos de cine experimental, con gente que reafirma su identidad, son como grandes resistentes solitarios, ¿no? Y esto me parece que es algo también de tener en cuenta porque el cine experimental es un cine que hace resistencia. Desde la década del 60 vemos unas civilizaciones crecientes y que han sido muy, pero muy productivas entre lo que es la herencia del fílmico y el soporte cinematográfico y todo lo que implica andar con latitas de cine para proyectar por ahí, después de registrar, con la imagen electrónica y en décadas más recientes con la imagen digital. Cuando empezamos a encontrar de qué manera la imagen digital interviene en toda esta cultura de lo experimental, uno puede ver que las hibridaciones empiezan a multiplicarse porque lo digital no tiene ninguna esencia propia, no es una sustancia, sino que es como un elemento contaminante, que toca todo medio y lo convierte en otra cosa. Entonces, desde hoy donde estamos parados, pensar el cine de este ángulo, o pensar el video de este ángulo, la televisión de este ángulo, implica pensar un mundo muy fluido, muy móvil, donde las fronteras se difuminan. Se trata de reinventar el cine, incluso en la forma en que una película puede llegar a la existencia en cuanto a sus recursos, haciendo uso de todo tipo de estrategias que son también algo que hay que inventar película a película.